Felicitaciones por el programa, muchas gracias por todo lo que hace por los artistas nacionales. Saludos a Ulises y a los indios. Mi respeto a estos señores de la música paraguaya desde Ayolas Misiones. Señoras y señores, Juan Carlos Oviedo, Tito y Dino Acuña, homenaje a Johnny Monte y a los indios. Lloropete para la chuisha azul para voy para y poiretere ñambo yo ya requereminte se corazón en donde queda au peguidente coacaba y pe machapeta Shanghai parante ni por ahí a copijarepe quiero que a peña se ni me ya je sabe ay coja guama u peguidente o machequete sepa y peguaisa de yurumirente a yerure de yurumete rosa porque pete ojo guaiteba Iñaki huepe omo huefaba euge yase Ania kwami shemba asu shemo ingoveba Aiko hamwa komundo konane abiaye Toi mionye ela, toi me poshiva sheya ela Tera pikweri anye kundita kunyatai Anyaretame ashiririne shakamo ikema Sheko munyata Emoshiva de Yurumi De Yurumi te Shembora y Juma o Haite Poma Peinara hata kosherembere y yeirapwe Obi ahí tenés ese ocambua muy pola Lambra sumila na shemba eitara caere Aja cuevo como hombrema shere kohare Peinara hata she haga pipe gente mi Aja cuangueca tu incurusuta koshesira Ye peronde de sarai manga shehui Juan Carlos, Tito, Dino Acuña, en el último programa para la tranquilidad, alguna gente que dice, bueno, que está un poco cansado de esto, ¿qué vamos a hacer? Que se ponga a ver rojo o bailando por un sueldo si no le gusta la música paraguaya. Allá, Tito Acuña. Maravilloso. de periodista y cuando hacemos yendo huevo, va a la canal. Allá, maravilloso. Hoy me da Johnny Cuera y me vende de bien. No hay te voy con la Johnny, mira. Cógeme alguna amargada, te ha amargado. Donde chico, ay, pues no importa. Allá, Ahí se de paraguayo. Allá. Esta veo y los jóvenes que la llenan de cuidado. Allá, 11-222. A través de cual, no importa, para manifestar su descontento, como esta persona cuyo teléfono tenemos y a la que le voy a llamar para después hablar personalmente y vamos a debatir ideas. 11-222 de Tigo, personal, CTI, lo que sea. El 44-22-44 ya no tenemos ese servicio, así que hay que llamar al 11-222 y enviar sus mensajes. Batecoyo, caray, Guasubico ya la botellera, Dino. A la pinta, doctor, con el permiso de todos los presentes, de todos nuestros oyentes y videntes. Quiero saludar hoy a nuestro querido padre, don Ilidio Acuña, que mañana está de cumpleaños. Un aplauso para Acuña. A Evo Moinguea Cuevo Neacame o inculcar Cuevo debe la arte Rosegui Marajá. Gracias a él, hoy día estamos representando en muchas partes del mundo nuestra música paraguaya, el arte nuestro. Muchas gracias, querido papá. Muy bien, muy bien. Todos mis hermanos. Exactamente. 32 te gradas.
Hay otro lacre ahí, cumpleaños. Bueno, mi querido Juan Alfonso, doña Chinita, Mimi, Ulises, hoy estamos cerrando el ciclo de homenaje a los indios y a Johnny. Hoy estamos, creo que, pagando parte de la gran deuda que tiene el pueblo paraguayo con los indios. Y hasta que se aburra la gente, vamos a estar con esto porque ellos no se aburrieron 60 años de recorrer el mundo representando al Paraguay. Ellos no se aburrieron, ni se cansaron de pisar escenarios con un repertorio 90% de música paraguaya. Sí están aburridos de que las autoridades nacionales en algunas que otras ocasiones no se ocuparon de entregarle una pensión graciable válida o gastos para el mantenimiento de la salud, como a don Ulises Ayala, por ejemplo, que está teniendo que ir a países extranjeros, a la Argentina Posada para su tratamiento. Como a doña Chinita Montiel, que no tiene pensión graciable, don Juan Alfonso Ramírez, que hace 10 años no trabaja por un problema de salud. De eso están aburridos. Pero de la música najaní allá, Juan Alfonso, no se aburrieron nunca. Jamás. En la música paraguaya nadie se aburre. Por eso hoy Jamás, cerramos jamás. este ciclo de recordación en este año a los indios. Y quiero ver unas fotos ahí, si se puede, antes de ir al siguiente tema de Juan Carlos Oviedo, Tito y Dino Acuña. Miren ustedes, ahí está Carlitos Vera en el requinto, Chinita Montiel, Juan Alfonso Ramírez y Ulises Ayala, año 1960. La siguiente foto es realmente, ahí está, en el arpa Lorenzo Leguizamón, Carlitos Vera, Ulises Ayala, Chinita Montiel y Juan Alfonso Ramírez, tengo entendido que en Estambul, ¿verdad? Estambul. Es en Estambul. Y no se aburrieron. Ulises, bienvenido mi querido Ulises, gracias por tu presencia. Y brevemente, ¿qué sentís en este momento en que después de muchos años estás sentado al lado de tu director, estás compartiendo con Chinita y estamos recordando a aquel que fuera tu alumno de matemáticas? Ulises, ¿Qué me dices, Ulises? ¿qué pasa en ti en este momento? Bueno, me siento muy feliz, me siento extraordinariamente en un motivo, es un motivo tan grande este acontecimiento que está pasando al lado de mis maestros musical, el hombre que me enseñó la primera palabra, así como un chico, mamá, papá. Juan Alfonso me enseñó verdaderamente cómo tenía que cantar. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz? Y le estamos recordando a Juanito, a Papacho, a Johnny Monte. Él tiene nombre para toda su historia. Él no murió nunca, le recordamos nada más. Era mi alumno porque él cada vez que tenía vacaciones de algún colegio por ahí en la montaña del Líbano, en algún lado, él se iba junto a nosotros y era un poco cabeza durita en matemática. Entonces yo me pasaba enseñándolo. Estoy feliz. Un abrazo muy grande a toda esa gente que me está mirando y sobre todo, qué sé yo, lo mejor que siento acá en mi corazón transmito para Juan, Chinita, Mimi y para toda esa gente maravillosa que me está escuchando. Y pido permiso, quiero también hacerle llegar a mi patria chica que es Encarnación, seguro que están mirando. Para mis queridos amigos de Encarnación, un saludo muy especial. Un abrazo. Gracias. Bien, señoras, señores. Ese abrazo de Juan Alfonso y Ulises, apretón de manos, que demuestra que, repito, ellos no se aburrieron de cantarle al Paraguay durante 60 años. De Guaná, Papacho, yo sé que Johnny siempre se divertía
cuando en alguno de los festivales Tito Acuña protagonizaba junto con sus compañeros y su instrumento el arpa Yoroku. Johnny está presente aquí en su arpa, en la mirada de sus padres, de su hermana. Por eso, homenaje a Johnny Monte, Tito Acuña y el arpa Yoroku. pocos días, el Congreso Nacional tomará una decisión que marcará nuestro presente y nuestro futuro: la renovación de la Ley de Deforestación Cero, que protege lo último que queda del bosque atlántico del Alto Paraná. Ese día el Congreso va a decidir la vida de un ecosistema único en el mundo. Les recordamos nuestro derecho a crecer y vivir en un ambiente saludable. No es necesario destruir los bosques para producir más. Última Hora te trae noticias portátiles. Ahora,
A través del servicio UH SMS Noticias tenés toda la información al instante en tu celular. Para suscribirte, envía el mensaje de texto UH al número 8484 y mantenete informado. Última hora. Lee la verdad. Participa, opina, ganando premios por el 3232 desde tu celular. 3232 para votar, 3232 para opinar, 3232 para jugar. Ahora podés participar en Siglo a Siglo, enviando la palabra siglo. En la previa y los analistas, enviando la palabra fútbol al 3232. Sabores y algo más, enviando la palabra sabor. Y en actualidad, enviando actual. Guaraní Tepe, envía al 3232 Guaraní. Y para jugar con Pipo y Candy, envía Pipo al 3232. En tu celular recibirás la forma de participar. Red Guaraní, el canal de la familia más cerca, por el 3232. De lunes a jueves, a partir de las 17:30 horas, te invito a que me acompañes en Construyendo Ciudadanía, un programa informativo elaborado y pensado para vos, para que conozcamos todos nuestros derechos como ciudadanos y para acercarte toda la información relacionada a los diferentes servicios públicos que existen. Varios de estos servicios son gratuitos y por falta de acceso a la información no los conocemos y no los utilizamos. No lo olvides, de lunes a jueves, a partir de las 17:30 horas, te invito aquí en Construyendo Ciudadanía, por supuesto aquí por el canal de la familia. Construyendo Ciudadanía, de lunes a jueves, 17:30 horas, por Red Guaraní, el canal de la familia. Mi familia es mi negocio. Arpa, canto y leyenda. Muchísimos mensajes estamos recibiendo a través del sistema 11222 desde cualquier teléfono celular. 11222. El 442244 ya no tenemos ese servicio, pero nos envían, por ejemplo, un saludo para Carol Ismael, que está de cumpleaños, de San Lorenzo. Ulises Ayala es el mejor, estamos orgullosas de él, sus nietas Ángela, Victoriana y Rosita. Profe, a Genducet Tuyamije, dedicado a mi hermano. Hola madrina y padrino, muchos besos, mucha fuerza para ustedes, tu ahijada Bebecha Ixasi y tus compadres, un beso a mi hermano Lalito. Mil felicidades por el programa, dice Ramón Flor y familia. Santa Yarila, programa doctores. Soy el fanático número 1, Arnaldo Montero de San Lorenzo, suerte. Desde Curuguatí, desde Salto del Guará, desde Joenau, para Ulises Ayala, tantos saludos. Señoras, señores, familia musical, indudablemente, los Alfonso, los Montiel, aquí y ahora, recordando a su primo, recordando y homenajeando al legendario conjunto Los Indios, se llegan estos hermanos, se llegan los Alfonso con la música más hermosa del mundo, la música paraguaya. Oiko baine esero gallerere kada putumu Kuatia mimi ijuru pekuera upepe oitu jabe beye Upeisa oiko jeta araitema jaupeinte joike maseko tupete Uira imimi iñe epora bajarimbora imbo epure Mokoigo wuji pesati itari ijuru pepuera la ikuatia Oma ewa yo hehoi tu peshe po peshe atoi alejangwa Oma ewa yo hehoi tu peshe po peshe atoi alejangwa
dia pemba epahe'i. Primera palabra hoy va y perfecta peina amondo mokoi wirai. Umiba cojina mokoi mensajero wirai estero imbo epure. Ai potare yo y catubo bendeja cuya y cuala o firmaje se. Ne paciencia mina se deje Mariana mala y coche amalare ya pura. Koero da jairo ko ambuero ajata ya yubo ya fue tajagua. Koero da jairo ko ambuero ajata ya yubo ya fue tajagua. Homenaje al legendario conjunto Los Indios, a Johnny Monte, Los Alfonso. Gracias, Rosa María, a vos y a todos tus hermanos por estar aquí, cerrando este ciclo de homenaje al conjunto Los Indios y al recuerdo del querido Papacho. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos y a estos grandes de la música, don Ulises Ayala, tío Juan, tía Chinita, mi querida prima. Realmente para nosotros es un placer venir a compartir este programa, este homenaje a nuestro querido primazo, como le decíamos siempre, para Johnny Monte. Y siempre yo me emociono mucho cuando le recuerdo, porque en cada actuación hacemos esa guaraña que siempre cantábamos con Johnny Monte. Y bueno, qué mejor que como lo hacía Johnny, ¿verdad? Cantaba aquí con Aníbal, oyo pulse ajicuay, pura heiponajicuay. Y bueno, hay una guaraña, doctor, que Aníbal lo va a hacer con mucho cariño. Bueno, el grupo vamos a hacer. Y por supuesto que no lo vamos a hacer como lo hacía Johnny Monte, pero lo hacemos con mucho cariño, esta hermosa guaraña, Noches del Paraguay. Viejos recuerdos traen mi memoria y llega la que es todo una. Mi pecho enfermo dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto sigo la ruta, triste tragedia de mi pesar. Mas nada pasa, mi alma se enluta, sueño en las noches del Paraguay. De ti distante me hice bohemio, canto mis versos todo al azar. Sufro llorando en altas odas que no son noches del Paraguay. Pienso en mi rancho, mi madre amada, la china acaso que me olvidó, viendo constante bellos reflejos de aquella luna que no veo yo. Mi luna hermosa no me refleja, la niebla tibia cubre mi andar. No son tus cantos menos tus luces, radiante luna del Paraguay. Recuerdo todo de aquellos días, de los amores que allá dejé. Mis ilusiones, la prometida, la amada
Indudablemente que esta guarania de Carles y Aguayo identificaba a Johnny. Y hay dos mensajes de los tantos que realmente en este momento me emociona. Dice uno de ellos: es una vergüenza cómo no valoramos a nuestros artistas, quienes han honrado a nuestro país por el mundo. Yo soy una persona joven, rockero, con aritos, pero mi reverencia para los indios. Un aplauso. Gracias. Otro dice: felicidades a los indios e invitados. Programa excelente. Somos brasileños y no nos cansamos de la música paraguaya fuerza. Y qué lindo, porque Juan Alfonso y Chinita comenzaron en Brasil, junto con Julio Jara y tantos otros, su salto a Europa. ¿Eso no es cierto? Sí. Aquí están los hermanos brasileños, gracias. Ellos que no se cansan de nuestra música. Y nosotros, perdón, Saucedo, perdón, director, estamos con Nati, del Estadero. Y hoy recordamos que Gil Espínola, un gran músico de Paraguarí, está siendo homenajeado ahí en esa maravillosa capital del 9º departamento, donde muchos artistas lo van a acompañar. Para Gil Espínola, entonces, nuestra salutación. Y decía recién Ulises Ayala que enviaba un saludo a su patria chica, a esa gente maravillosa de Itapúa, de Encarnación. Alberto Vázquez, desde Encarnación, Bahía Banderas Ayej. Bueno, y por ahí te leí, qué placer saludarte, Carlos. Realmente una alegría inmensa poder compartir a través del hilo telefónico esta programación realmente extraordinaria, excepcional de Ñandé Baeté, que con gusto lo seguimos desde hace bastante tiempo aquí en Encarnación, hoy gracias al satélite, pero cuando no estaba el satélite, el Canal 2 también aquí de la ciudad de Encarnación transmitía en diferido los programas, llenando los mediodías de los domingos, las tardecitas y noches de un sábado o un domingo, porque no pasábamos solamente una vez, sino que 2, 3 o 4 veces ha pedido la gente de esta programación excepcional de exaltación de la música paraguaya. Y mucho más de grande nuestra emoción, Carlos, primero al hablar contigo así al aire después de mucho tiempo y escuchando a mi querido amigo Ulises Ayala, verlo ahí, estar contigo, compartiendo con esa reliquia viviente de nuestro folclore, eso que debe enorgullecernos a todos los paraguayos como son los indios. Ver a los Alfonso, que fueron el año pasado nuestros artistas invitados, porque te estoy llamando un poco porque este año vamos a tener la suerte de tener a Ñandé Baeté en vivo y en directo en Un Canto a la Vida, año número 7 en la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación, que es un gran festival, cierre de año, despedida de año, es como una acción de gracias al Señor por el año que nos dio y esperar que el que viene sea mejor. Y solemos reunir a los mejores artistas nacionales. Desde el año pasado también sumamos algunos internacionales. Yo creo que los Alfonso pueden comentar, y el mismo Ulises, de lo que son los festivales de Encarnación. Y este año queremos tener, Carlito, a vos con nosotros aquí en la plaza, artistas nacionales, y por qué no tener la dicha, la suerte, porque este es un pedido que transmite un poco de nuestro intendente electo, el abogado Juan Alberto Marcos, de que los indios nos puedan visitar en Encarnación y puedan recibir también el afecto, el cariño, el aprecio de la ciudadanía encarnacena y camagüense, y sean distinguidos por la municipalidad de Encarnación como nuestros eternos embajadores, de aquellos que abrieron camino en el mundo llevando una voz o la bandera paraguaya por los continentes más lejanos. Y yo creo que debe ser orgullo para cualquier ciudadano paraguayo y mucho más para una comunidad como la nuestra, que es frontera con la Argentina, poder tener a estas reliquias vivientes y que sea un poco como el ejemplo permanente a seguir, de que a través de la música, a través del arte, se puede hacer patria y se puede vender una imagen de un país que nosotros queremos realmente inaugurar por todo el mundo. Por eso